revisión de las finanzas públicas que se comienza a hacer ya de manera ya más detallada en la medida en que termina pues la administración. Un tema obligado es qué se hizo o qué se dejó de hacer con Petróleos Mexicanos, nada más para que tenga pues un punto de reflexión. En estos casi 5 años de gobierno no se pudo reestructurar la deuda de Pemex, a pesar del reconocimiento de que es una deuda muy abultada. Es decir, los mercados no compraron el modelo de negocios de la 4T para Pemex y no le dieron ese voto de confianza para poder llevar a mejores plazos, a mejores condiciones, una deuda que rebasa pues los 110,000 millones de dólares. Y bueno, para platicar de cómo se ve Pemex desde el punto de vista financiero y lo que todavía falta de inyectarle de recursos públicos, está con nosotros Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Jesús, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes, encantado de saludarte. Pues, ¿cómo ven ustedes el tema de Pemex? Hay ya pues datos duros que evidencian que pues ya se vuelve el barril sin fondo, van a seguirle metiendo dinero del orden de los 11,500 millones de dólares el gobierno el próximo año, siendo digamos que conservadores. Sí, siendo conservadores va a ser otro montoncito de dinero, Rodrigo, que el gobierno federal dará como un apoyo directo a Pemex. Y como bien decías, pues yo creo que en efecto estamos viendo pues que la estrategia de que en su momento, al inicio del sexenio, el presidente López Obrador mencionaba como una siembra de recursos para Sí. cosechar petróleo y para cosechar más recursos, pues ha fallado. Lo que observamos es que si sumamos los 171,000 millones de pesos que se tienen contemplados para el año que entra en el proyecto de presupuesto Sí. de egresos a la Federación, pues al menos van a sumar 1.5 billones de pesos en apoyos directos a la empresa. Y lo que vemos pues es que la producción sigue en niveles mínimos, en la producción de Mejoró muy crudo. poco, ¿eh? Sí. Exactamente, y la producción que se incrementó en refinación, en petrolíferos, pues en realidad es producción que genera pérdidas brutas, lo cual, como tú sabes, pues implica que una vez que empiezas a producir, estás produciendo con pérdidas. Eso es tener producciones brutas y así está el Sistema Nacional de Refinación. Entonces, sin duda, pues ha sido una apuesta que no ha rendido frutos, porque en efecto, Rodrigo, no es un asunto de dinero, no es un asunto simplemente de bajarle los impuestos, que si se da el cambio que está propuesto en los criterios generales Sí. de política económica, el DUC ahora estaría en 35%. Sí, como Empezamos el cualquier sexenio en empresa privada, ¿no? 65%. Uh-huh. No, pero es que el derecho de utilidad compartida, Rodrigo, por el tipo de negocio en el que está, en realidad en el 65% en el que estaba al inicio del sexenio, estaba bastante bien nivelado con otras empresas y con otras Uh-huh. empresas en el resto del mundo. Entonces, este nivel de 35% se parece al ISR, Sí. pero no es adecuado en absoluto pues para el tipo de negocio que es el de Pemex y para el tipo de documentos que son las asignaciones que tiene Pemex bajo su resguardo y con las que produce petróleo para el país. Claro. En el horizonte pensando en la próxima administración, ¿qué se tendría que hacer con Pemex? Porque pues la deuda ahí está, es más alta. Las tasas de interés, el entorno de tasas tanto internas como externas, pues no es el mejor, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues las pérdidas, como tú dices, en diferentes rubros de Pemex, pues siguen creciendo. Mira, yo creo que la primera cosa que hay que volver a replantear es cómo se relaciona Pemex con sus activos. Sí. ¿Quién puede invertir en conjunto con Pemex para compartir el riesgo? Porque Pemex gasta demasiado dinero en explorar y en producir petróleo y entonces eso pues lo hace muy costoso. Por otra parte, el mantenimiento y digamos la modernización de las refinerías pues son una necesidad de primer orden en este momento para Pemex, porque ahí es donde está el sangrado de recursos. En la parte de upstream, ¿no? En la exploración y Sí. producción de petróleo, pues no hay suficiente incremento en la producción, no hay suficientes recursos y por lo tanto no hay suficientes rentas para Pemex.
Y en el lado del downstream, ¿no? En la refinación, pues simplemente están operando con pérdidas porque este tipo de crudo que se le inyecta a las refinerías y las condiciones en las que están estas, pues lo que hacen es que se produzca demasiado combustóleo, que es un producto de bajo valor y que por lo tanto hace que Pemex Transformación Industrial opere con pérdidas. Entonces esos son los dos elementos esenciales que se tienen que replantear. Creo que hay que, más allá de si es con rondas petroleras o de otra manera, hay que buscarle ayuda a Pemex para invertir en el upstream y urgentemente modernizar el sistema de refinación, algo que, como lo hemos mencionado en otros momentos, pues la refinería de Dos Bocas finalmente no es un paliativo para Pemex, es simplemente un activo adicional que ahora habrá que administrarlo, pero no hace nada por mejorar la operación y el rendimiento de los demás activos. Por supuesto. El planteamiento hecho por el presidente López Obrador en el sentido de dejar de exportar crudo, ¿cómo podría, digamos, que impactar las finanzas de Pemex, Jesús? Pues mira, en este sentido lo único que afectaría es a la refinación, porque nuestro crudo, el crudo que en este momento se produce es principalmente crudo pesado, con mucho contenido de azufre. Entonces, al meterlo a nuestras refinerías en las condiciones que están nuestras refinerías, pues lo que haces es justamente producir más combustóleo. Entonces, no nos quitaríamos de ese problema, solo lo agravaríamos. Por eso es importante que pues entendamos y desde quienes toman decisiones haya la comprensión de que en realidad lo importante es que la empresa produzca valor, no que produzca barriles de petróleo o barriles de gasolina. Eso no es lo importante es que Pemex produzca valor para los mexicanos y sobre todo para las finanzas públicas. Lo que hemos visto es una obsesión con la producción, pero eso no nos maximiza la renta petrolera. Eso pues literalmente solo maximiza la producción, pero si se produce con pérdidas, entonces se maximizan las pérdidas. Claro. Y en la parte de la deuda, Jesús, finalmente hay, digamos que en las condiciones actuales, posibilidades de que se pueda sentar a negociar con los acreedores. Pues mira, tienen dos problemas aquí en la empresa. Como comentas, en términos de los acreedores y proveedores, en el corto plazo, pues son más de 200,000 millones de pesos los que se tienen que pagar en un año. Entonces eso, pues lo único que hace es generar más desconfianza en la empresa porque pues los proveedores necesitan que les paguen. Y del otro lado está la deuda, que los refinanciamientos que se están consiguiendo o son muy altos, es decir, los costos son muy altos, claro. Las tasas de interés porque Pemex tiene una calificación crediticia especulativa. Y si no son estos, pues entonces los tiene que tomar la Secretaría de Hacienda, lo cual solo disminuye la perspectiva de largo plazo para la empresa. ¿Por qué? Pues porque si Pemex no se puede hacer cargo de sus pasivos en el largo plazo, pues siempre se considerará que no es una empresa viable, y ese es un problema, y en los mercados pues eso se toma en cuenta. Entonces, si bien es la mejor solución de corto plazo porque hay que pagar, pues no es una solución sostenible, ¿no? Claro. En el largo plazo, Pemex tiene que tener capacidad para poder lidiar con sus activos, con sus pasivos y además pagarle todas las contraprestaciones e impuestos al Estado mexicano. Pues todo un galimatías, todo un reto que tendrá la siguiente administración luego de que pues no se pudo hacer mucho con Pemex en este gobierno, y tanto en lo financiero como en lo productivo, y como tú mencionas, un modelo de negocios que sea sostenible en el mediano largo plazo. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias a ti por el espacio, Rodrigo. Hasta pronto y un saludo al auditorio. Que estés muy bien.